buenas tardes a todos, ¿no? Antes que nada agradezco a Diego, el organizador de esta red y de este encuentro, la invitación a presentar algo de lo que hacemos. Ya habrán visto que varias de las charlas del día de hoy han sido sobre el Templo Mayor. No vamos a hablar solamente de materiales de Templo Mayor, pero es con el que iniciamos este tipo de caracterizaciones visuales, pero que están sustentadas con estudios más puntuales, con técnicas no destructivas y algunas sí destructivas en muestras modernas de minerales y rocas para poder demostrar o tratar de analizar materiales de otros sitios que no cuenten con infraestructura y de esa manera elijan de manera más selectiva y representativa qué materiales vale la pena mandar a los laboratorios, ya que por cuestiones de traslados, permisos, presupuestos, no siempre se puede, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con este tipo de objetos en el México antiguo, pues nos maravilla por un lado pues la diversidad de materias primas empleadas, sean tanto materiales pétreos, rocas o minerales, o materiales de moluscos, conchas y caracoles, pero siempre queda la duda si no tenemos acceso a muestrarios de referencia, a que los podamos mandar con geólogos, con malacólogos, cómo podemos identificar de manera más o menos certera algunos de estos materiales y con ello poder, por un lado, acelerar la parte de análisis de caracterización de estos materiales, y la otra, si tenemos acceso a laboratorios, ¿qué de nuestro universo de estudio podemos mandar? ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una figurilla de Teotihuacán, un collar de Templo Mayor con una figurilla maya, una máscara compuesta de Guerrero, piezas de Xochicalco, de Tula, de Calakmul o de la región maya. ¿No? Entonces, para caracterizar los minerales, pues no basta, como diríamos, el ojímetro, ¿no? Ya que muchos colegas, no nada más de arqueología, de otras disciplinas, ven los materiales verdosos y dicen jadeíta automáticamente, ¿no? Y si es jadeíta, es un silicato rico en sodio y viene de Guatemala, ¿no? Sin embargo, no todo lo verde es jadeíta, como dirán, no todo lo que brilla es oro. Y lo que es importante para nosotros es que dependiendo qué material pétreo estemos identificando, podemos por un lado rastrear en algunas ocasiones de qué lugar geológico de México, Guatemala, Estados Unidos, porque también tenemos minerales de esas zonas, puede venir, y por la otra, si hay o no intercambio o interacción entre regiones, ¿no? ¿Y por qué es importante? Este es solo un ejemplo, igual que en el caso de los materiales verdes, los materiales azules también. Muchos colegas, todo el azul es turquesa, y el problema es que la turquesa es un fosfoaluminato de cobre hidratado, y al menos en Mesoamérica no existe un yacimiento demostrado, ¿no? Los yacimientos más cercanos de turquesa verdadera, la que un geólogo sí le diría turquesa, están en Sonora. Incluso estas minas famosas de Chalchihuites en Zacatecas no son verdadera turquesa, son crisocolas, carbonatos de cobre, parece lo mismo, pero no son lo mismo. Y podemos ver que estos minerales azules parecieran estos muy similares, sin embargo son de grupos minerales con estructura, dureza, fractura y otras características muy diferentes. Y sin embargo, por ejemplo, en el caso de Templo Mayor de Tula, les interesó la verdadera turquesa. Eso significa que están obteniendo este mineral de más de 1000 kilómetros de distancia, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo lo identificaban los prehispánicos cuando a ojo, a simple vista, un mineral de crisocola de uno de turquesa son prácticamente similares, hechos ya objetos, ¿no? Si nosotros damos un vistazo a la geología de México, podemos ver que hay una gran diversidad de rocas y minerales con cuestiones de su entorno petrológico, y algo que nos interesa es, dependiendo en qué colección del país estemos estudiando, vamos a tener presencia o ausencia de materiales que podemos considerar locales y cuáles foráneos. En el caso de los moluscos también vamos a tener esa disyuntiva, ¿no? Ya que México, en Mesoamérica, tenía acceso a ambos litorales y a pesar de que tengan un mismo color, podemos tener ejemplares, ¿no? Por ejemplo, estos son el género Spondylus, que son exclusivamente del Pacífico, y ejemplares que serían sus primos, que son de la provincia caribeña, ¿no? Entonces, pensemos que estemos no en un sitio costero, sino en sitios de tierra adentro. ¿Qué tal si encontramos máscaras, placas, cuentas, collares hechas de conchas rojizas? Pueden ser del Pacífico o del Caribe. ¿Cómo identificarlo, no? Cuando sobre todo ya están hechas las piezas, no estamos hablando del ejemplar completo. Para ello, pues, también uno puede consultar manuales de referencia, pero no siempre es tan sencillo, porque si uno va con un biólogo te dirá, pero yo quiero el ejemplar completo para identificarlo, y además no tiene las partes blandas, ¿no? Pues eso, realmente ellos estudian los ejemplares vivos, no la parte calcárea que sobrevive de ellos, ¿no?
Entonces, para justamente poder nosotros tener una primera aproximación a la caracterización e identificación de estos materiales, pues podemos ir con manuales de referencia, pero bueno, muchos de ustedes verán que pues muchos de estos manuales, salvo los que son con luz ultravioleta, son en general en blanco y negro, aunque algunos de minerales sí son a color, pero de todo el mundo, ¿no? Entonces esos manuales, pues qué bueno que nos muestran jade, pero nos muestran jade de Burma, de Birmania, jade de China, turquesa de Irán, lapislázuli, nefrita de Alaska, y pues dicen, ¿y eso qué tiene de impacto? ¿Cómo nos puede servir para colecciones mexicanas? ¿No? Entonces, por ello es muy importante contar, esto es uno de los muestrarios que tenemos de Templo Mayor, bueno, tenemos muchísimos, pero una de las gavetas, que tenemos los minerales recolectados por nosotros, yendo directamente a los yacimientos en fresco, ¿no? Estos, por ejemplo, son de travertino verde, que se usó mucho en Teotihuacán y también en el Templo Mayor. Y para nosotros tener el mejor detalle, bueno, lo más detallado posible estos minerales con su georreferencia, pues hacemos recorridos, ¿no? Con una aplicación que puede tener el celular, que lo comparamos con un GPS, que es MyTracks, ¿no? Y que como si fuera un SIG, ¿no? Nos marca de inicio a fin todo el recorrido y los marcadores en tiempo real. Digo, lástima que no tenemos aquí para instalarlo el Google Earth. Si yo picara con el ratón en esta proyección sobre los distintos puntos, como si fuera un Google Street, me muestra dónde yo recolecté en cuestión de latitud, longitud, cada uno de esos minerales en tiempo real, ¿no? Entonces, de esta manera podemos georreferenciar cada uno de estos minerales recolectados, ¿no? Les digo, teniendo la extracción directa de los minerales, para posteriormente caracterizarlos, ¿no? Ahorita voy a mostrar por qué hacemos eso, para después ver qué aplicación tiene el tener un catálogo digital con las técnicas de ultravioleta e infrarrojo. Entonces, estos minerales que nosotros y rocas que hemos podido extraer in situ en distintas partes de México, o los muestrarios de moluscos, que hemos ido a distintas costas, los caracterizamos con la microsonda de rayos X, ¿no? Que es uno de los aparatos que cuenta el microscopio electrónico de barrido, que consta de irradiar con electrones las muestras, y cada uno de esos átomos, los electrones son excitados y bota uno de ellos, que genera un haz característico que puede detectar el elemento químico en la muestra, ¿no? Lo combinamos, la composición elemental, con los enlaces moleculares empleando espectroscopía micro-Raman, donde pues, justamente la irradiación con un láser que está calibrado genera fotones, una especie de onda, que nos permite saber si, por ejemplo, un mineral azul es del grupo de los fosfatos o de los carbonatos. Entonces, por un lado, la anterior técnica nos dice, bueno, tienes cobre, pero el cobre lo pueden tener la crisocola y la turquesa. En cambio, con este podemos saber si es una crisocola, es un carbonato de cobre, entonces saldrá la longitud de los carbonatos. En cambio, si es una turquesa, saldrá el pico de los fosfatos, ¿no? Y obviamente, como son piezas modernas, no son piezas arqueológicas, son muestras arqueológicas, podemos hacer láminas delgadas para clasificar e identificar los distintos minerales que las componen con láminas delgadas, ¿no? Antes en México se permitían las técnicas microdestructivas, como eran las petrografías, hacer con un taladro hueco, sacar 1 o 2 centímetros cúbicos, pero debido a que eran demasiado destructiva la técnica, pues bueno, ya el Consejo de Arqueología generalmente no permite estas técnicas, pero a las muestras modernas las podemos hacer. Entonces, como tenemos sustentado con estas diferentes técnicas las muestras minerales que hemos empleado nosotros, ahora la pregunta, ¿y cómo puedes aplicar en colecciones que no tienen acceso a la parte destructiva? Es ahí donde incide el hacer los catálogos digitales de referencia con fluorescencia de luz ultravioleta y de reflectografía infrarroja, ¿no? Para ello usamos una lámpara calibrada con 2 longitudes de onda corta, onda larga, ahorita vamos a verlas, que se emplean en un cuarto oscuro, y que esta lámpara está calibrada para caracterizar materiales, sobre todo minerales, que es una lámpara de Mineral Light, ¿no? Existen manuales de referencia para cómo funciona esta técnica, ¿no? Y lo que consiste es irradiar en un cuarto oscuro los distintos materiales. Los moluscos, la parte arqueológica que sobrevive, es un exoesqueleto calcáreo, por lo tanto tiene minerales, y con eso podemos identificar también algunas de las especies, ¿no? Sin embargo, estos manuales de referencia, nuevamente, son de toda parte del mundo, y casi nada se están mostrando ejemplares de México. Entonces, qué bueno que nos muestran, ¿no?, cómo florece la calcita, por ejemplo, de Oregon, ¿no?, o cómo florecen las piritas de España, y uno dice, bueno, y eso para México no nos sirve, ¿no? Entonces, por eso es que es importante generar con estas muestras que tenemos bien referenciadas, cómo se observan con estas técnicas, y además es de señalar que tanto esta lámpara como la que vamos a ver
con el infrarrojo pues no les lleva más de 10,000 pesos de inversión y pueden aplicarla a todos los materiales porque no importa las dimensiones del material, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver cómo nos puede servir en este caso empezar con la luz ultravioleta, por ejemplo, con los minerales de referencia, para ver los travertinos, por ejemplo, ¿no? Los travertinos del yacimiento de Tecali, que es un yacimiento muy famoso cerca de Puebla, y travertinos en la Mixteca poblana, cerca de Tehuacán. Podemos ver cómo los de Tecali generan o emiten colores rosas debido al magnesio, mientras que los de una zona cercana hacia Tlaxcala, Tehuacán, unos de ellos, dependiendo del color, esto es más verdoso, este es más blanco, se ven blancuzcos y se ven opacos, ¿no? Entonces, con esto, estos son los de referencia. Vamos a ver qué sucede con piezas arqueológicas. Por ejemplo, estas son unas cuentas y una placa de la diosa de la tierra Tlaltecutli del Templo Mayor. Podemos ver que las cuentas del Templo Mayor están emitiendo colores rosas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tenemos piezas de Tecali, o sea, no nada más sabemos que son travertinos, sino que son del yacimiento de Tecali, mientras que la lápida de la diosa de la tierra es de otro yacimiento. Entonces, con esto podemos, sin tener que mandar a técnicas destructivas o EDS, espectroscopía Raman, podemos ya identificar algunos de estos yacimientos, ¿no? Entonces, imaginemos que ustedes no tienen los muestrarios de referencia, pero tienen las piezas. Entonces les pasan la luz ultravioleta y comparan con el catálogo digital que tenemos nosotros y si existe el yacimiento con el cual está emitiendo el color, pueden identificar de qué yacimiento o qué minerales. Ahorita voy a mostrar algunos ejemplos de cómo identificar entre minerales. Por ejemplo, otras piezas de travertino podemos ver que ninguna está generando esos colores rosados, ¿no? Entonces, ese mito que todo viene de Tecali, todo travertino mal llamado alabastro, el alabastro no es lo mismo, el travertino es un carbonato de calcio, el alabastro es un sulfato de yeso. Parecería una tontería, pero resulta que en México no tenemos yacimientos de alabastro. Entonces, nunca hay que decir que lo que se ve blanco es alabastro, ¿no? Podemos ver que están empleando otros yacimientos, ¿no? Ahora el problema es cuando queremos que todo venga de un mismo yacimiento, ¿no? Estas son piezas de Yaxchilán, por ejemplo, lástima que casi no se ve, tiene unos glifos, y durante décadas habían dicho que estos vasos de travertino eran de Tecali y Puebla. Les hicimos ultravioleta y resulta que no generan ningún rosado. Por lo tanto, sí son travertinos, pero no son de Tecali, y más bien vienen de la región de San Pedro Sula en Honduras, ¿no? O en el caso de estos minerales azules, juraban que eran turquesas, resulta que son amazonitas, ¿no? Entonces, con eso podemos, por un lado, les digo, identificar a veces los minerales, pero en algunas ocasiones podemos saber incluso de qué yacimientos son. Y lo más interesante es que, aunque sea un mismo mineral, si genera varios colores también nos permite saber que vienen de distintos afloramientos de ese mismo mineral, como son estas jadeitas del Motagua, y podemos ver que aunque visualmente parecerían todas color verde esmeralda, en realidad generan varios colores bajo las dos longitudes del ultravioleta, y nos está hablando que, aunque sea un mismo conjunto, hay variabilidad. ¿Y eso qué significaría si tuvieran ustedes acceso a laboratorios de espectroscopía? No es lo mismo decir, voy a mandar solo estas dos piezas cercanas, que son muy similares, a que escojan una o dos que son de colores diferentes, ¿no? Entonces, eso haría que su muestra fuera más representativa de estos conjuntos. Ahora, para mostrar cómo en un mismo material que visualmente parecerían todos azules, ¿no? Que son estos objetos de la cultura chalchihuitas en Zacatecas, como son los sitios Pajones y el Bajío, nada que ver con el Bajío de Guanajuato, son miles y miles de cuentas y pendientes de minerales azules, pero todo siempre se ha dicho que era turquesa. Pues resulta que con los muestrarios de referencia, por ejemplo, la amazonita genera tonos rosa-lilas, y ustedes pueden ver, esta casi no se nota en la pantalla, pero en la de la computadora sí, y esta sí es muy claro. Tenemos que, aunque visualmente parecían el mismo mineral, unos son turquesas de dos yacimientos diferentes, esta es una amazonita, como las amazonitas de Cerro Baúes en Chihuahua, ¿no? Además, la amazonita solo existen dos afloramientos empleados en la época prehispánica, en Peñoles, Chihuahua, y en Teller County, Pike Peaks, en Colorado. Por lo tanto, podemos saber que están usando amazonitas y que otras son turquesas, que además los distintos colores nos está hablando de distintos yacimientos. Y además, si no se generan negras como el carbón, esta es una impureza de otro mineral, no tenemos crisocolas en la colección, ¿no? Entonces, de esta manera ustedes pueden ver, de manera muy rápida, podemos procesar grandes volúmenes de información. Y vuelvo a insistir en los conjuntos, ¿no? Visualmente, ¿no? Con la luz que estamos teniendo ahorita aquí en el auditorio, podrían decir, estas incrustaciones circulares tienen el mismo tono de azul, con una tabla Munsell de rocas, por ejemplo. El ultravioleta nos está mostrando que emiten distintos colores porque, aunque sean verdaderas turquesas, son de yacimientos diferentes.
Ahora nosotros pensamos que en un mosaico deberían de haber muy similares las turquesas, pues podemos ver que están emitiendo distintas tonalidades, lo que nos está hablando de diversidad de yacimientos, aunque sepamos que es un mismo mineral, ¿no? Y algo muy interesante es cuando empezamos a comparar entre colecciones. Por ejemplo, siempre es diríamos, un pensamiento a priori que todos los mosaicos de turquesa en Mesoamérica fueron hechos por los mixtecos, ¿no? Entonces, recuerden que son colores oscuros con alguno que otro claro, pero hay variedades de tonos grises, cafés y azules en los mosaicos del Templo Mayor. En cambio, los de la Mixteca son prácticamente todos muy vistosos, azules hacia morados, ¿no? Eso quiere decir que los mosaicos de la Mixteca, en composición y armado, son mucho más uniformes de pocos yacimientos y los del Templo Mayor son mucho más diversos. ¿Qué quiere decir eso? Yo no creo que los mosaicos del Templo Mayor hayan sido hechos por mixtecos porque de esta manera no hay similitud, a pesar de que veamos que visualmente parecieran distintos colores, pues esto se debe al intemperismo, ¿no? Algo también interesante, que aquí ya hay una pieza que tiene objetos de concha, se pensaba que esto podía ser o concha o un mineral morado, pues resulta que son placas de Spondylus calcifer que son del Océano Pacífico, ¿no? Y que están emitiendo colores muy, muy similares. Y ahora vamos a ver, bueno, mostré en minerales, pero ¿y los moluscos, no? ¿Cómo se pueden apreciar? Por ejemplo, estos son Spondylus princeps, que es del Pacífico, esto es Spondylus americanus, que es del Caribe. Podemos ver que bajo el ultravioleta generan colores diferentes, entonces si tenemos piezas hechas de color rojo, podemos a veces identificar de cuál de los dos litorales vienen. Aquí está el ejemplar completo, pero pensemos los mosaicos, ¿no? O cuando ya están desgastadas las conchas nacaradas, por ejemplo, tenemos conchas nacaradas del Caribe, del Pacífico, incluso de agua dulce. Pero si las sometemos bajo luz ultravioleta, por ejemplo, esta es una teria, genera, este color no existe en la vida real, no lo tiene este material, ¿no? Y genera líneas radiales de tono rojo como si hubieran espolvoreado cinabrio, ¿no? En una de las dos longitudes de onda. Si nosotros aplicamos eso en objetos arqueológicos, por ejemplo, lástima que no se ve tanto este rojo, pero en la pieza no lo tiene, había una duda, esta es una vestimenta de concha nácar que presentamos el año pasado, rearmé con una restauradora de un sitio maya, cerca de la frontera con Belice. Cuando nosotros armamos la pieza, nos voy a mostrar la que sigue, es esta, era de concha nácar, varios mayistas nos decían, esa es de concha de agua dulce, no puede ser de la madreperla del Caribe o del Pacífico porque no tiene mucho valor la concha nácar y por lo tanto tiene que ser la del río Hondo, ¿no? Bueno, entonces nosotros para demostrar si era de agua dulce o era de origen marino, empleamos, ¿no?, conchas del Océano Pacífico, del Caribe y de agua dulce, ¿no? Si fuera hecha en conchas del agua dulce, debería emitir este color así como si se viera un poco como en los camiones, si ustedes se suben, tienen en la noche esa luz negra, como se ven los colores claros, ¿no? Se ven así como tipo fantasmagóricos, ¿no? Pues en realidad pueden ver que prácticamente ninguna de las piezas tiene ese tono. La gran mayoría son café mate hacia un crema, ¿no? No tienen ese tono rojizo. Por lo tanto, sabemos que están empleando la llamada pintada imbricata, ¿no? Pero para verlo más a detalle pueden ver, nos decían que toda era en concha de agua dulce, en las dos longitudes de ondas, muy poquitas piezas tienen el color de las de agua dulce, la gran mayoría son de origen marino e incluso la especie pintada imbricata. Entonces, vuelvo a insistir, cuando estamos trabajando con los biólogos, luego nos dicen, queremos el ejemplar completo, pero cuando uno tiene ya la pieza elaborada, pues decir de qué especie es está muy complicado, ¿no? No en todas las ocasiones podemos identificar la especie o el género, pero, por ejemplo, la concha nacarada o las conchas rojizas sí nos han dado muy buenos resultados. Un caso que no es tan concluyente son, por ejemplo, cuando ya nos enfrentamos con los caracoles, los grandes caracoles de tonos cremas y blancos, ¿no? Por ejemplo, esta es una esclerótica con obsidiana de una máscara teotihuacana del Templo Mayor, y siempre se había dudado de qué especie de caracol era, ¿no? Había propuestas que podía ser Strombus gigas, bueno, un caracol rosado del Caribe, otros decían que podía ser su contraparte del Pacífico. Comparamos contra el Strombus gigas o el Galeatus, ¿no? Y podemos ver que es mucho más cercana a la del Pacífico que a la del Caribe, pero desafortunadamente los ejemplares no tienen la misma fluorescencia en su totalidad para poder hacerlo de forma tan concluyente, ¿no? La otra técnica que que estamos combinando con el ultravioleta, siguiendo los mismos parámetros, ¿no? Y en este caso empleando una cámara de Sony que tiene el filtro de infrarrojo con night shot, se toma con luz visible, con luz cálida, no se toma en un cuarto oscuro como el infrarrojo.
no es estas imágenes de infrarrojo de depredador que son térmicos, ¿no? O sea, el infrarrojo que estamos viendo es la reflectancia o reflectografía infrarroja. ¿Qué significa esto? Que los materiales, si son orgánicos, deberán verse sumamente transparentes y si son minerales, se deberán ver más oscuros. Pero también la coloración de los tonos de gris nos va a hablar de una uniformidad química que fue demostrada con las técnicas de microsonda de rayos X y espectroscopía Raman, y nos puede mostrar también qué tan parecidos o no son unos minerales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las turquesas, si fueran verdaderas turquesas, se deberían ver distintos tonos de grises hacia oscuros, y si son crisocolas, son totalmente negras, parece que estamos viendo carbón, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí prácticamente todo, como vamos a ver, es turquesa, en el caso de este disco del Templo Mayor, y por ejemplo, en el caso de, este es el cráneo con mosaico de turquesa de la tumba 7 Monte Albán, esta es la luz visible con infrarrojo, podemos ver que tienen también variedad de turquesas, y algunas son un poco oscuras, pero no tenemos ninguna que se vea negra como el carbón, ¿no? Entonces, aunque a esta máscara, a la otra, digo a este mosaico, no le han hecho análisis químicos puntuales, al de Templo Mayor sí le hemos hecho análisis químicos que confirmamos que son verdaderas turquesas, podemos inferir, sin los estudios químicos, que la mayoría de este mosaico es de verdadera turquesa, fosfoaminato de cobre, ¿no? Lo mismo es con estas máscaras de madera con turquesa o estos trozos de mosaicos, ¿no? Que podemos ver que la gran mayoría son verdaderas turquesas, ¿no? Y algo muy importante, había la duda, porque no se le hizo análisis químico a las placas moradas, demostrar de que de verdad eran materiales calcáreos. Ustedes pueden ver que, recuerdan eso, que entre más transparente también era más orgánico, entre más oscuro era mineral. Podemos ver que es muy uniforme la parte de los espóndilos, ¿no? Y es interesante esto porque, por ejemplo, esa máscara teotihuacana que les mostré con mosaico de amazonita y turquesa con una greca en concha roja, no todas las placas fueron de concha roja cuando se le hizo el infrarrojo, ¿no? Una de ellas salió totalmente oscura, se le hizo análisis y fue un mineral rojizo, ¿no? Entonces, con estas técnicas, para poder luego mandar a los análisis a los laboratorios, nos permite tener una mayor representatividad en los estudios, sobre todo cuando son conjuntos, ¿no? O nos refleja, por ejemplo, si podemos hacer análisis de muchos puntos en los objetos, cuáles son las áreas más interesantes para ver variabilidad química, ¿no? Por ejemplo, esta es una figurita mezcala del Templo Mayor hecha en travertino, pero pues uno diría, pues le puedo hacer en los 3 colores de bandas, ¿no? Pues sí, pero resulta que este otro color de mineral no se ve en luz visible y este sería un lugar muy importante para hacer los análisis químicos puntuales. O estas son cetros de serpiente hechos en mármol jaspeado, que se maneja como un mismo mineral, pues resulta que en el infrarrojo nos muestra que hay variabilidad en la transparencia u opacidad de estos minerales y por lo tanto estos 2 cetros son diferentes a los otros 3. Y algo también muy importante, recuerdan cuando empecé con el verde, con las jadeitas, pues resulta que hay otros minerales verdosos que muchas veces dan, ya trabajados, parecen jadeitas y no son jadeitas como son los cuarzos verdes, ¿no? Estos 2 de arriba son cuarzos y esta es jadeita imperial. Podemos ver que se ven aperlados, sobre todo el cuarzo muy verdoso se ve totalmente blanquecino y en cambio las jadeitas son opacas, ¿no? Podemos ver esta cuenta que es de un sitio maya, se decía que era jadeita, pero resulta que genera los colores blancos de los cuarzos, ¿no? Entonces de esta manera podemos empezar a ver los materiales, ¿no? Y lo mismo son con, por ejemplo, las resinas fósiles como el ámbar, ¿no? A nosotros, si ustedes han ido a Chiapas, pues siempre les hacen la prueba del fuego, ¿no? Pero resulta que son mañosos varios vendedores y entonces a la que le hacen el fuego es de vidrio, entonces no es plástico, entonces pasa la prueba del fuego. Pero si ustedes le aplican ultravioleta o infrarrojo, pueden saber cuando es verdadero ámbar, ¿no? Cuando este está trabajado, este es cuando tiene su córtex, que el vidrio va a ser totalmente oscuro, pero no va a generar este lustre, y el plástico va a estar totalmente brilloso, ¿no? De un color blanquecino. Entonces, de esta manera podemos identificar entre materiales sin tener que hacerla, por ejemplo, si es arqueológico, con el fuego se quema, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Por ejemplo, estos son mosaicos de aquí de Guanajuato, ustedes los reconocerán en plazuelas, ¿no? Donde se decía que podían ser estas placas de turquesa, pero son de amazonita, ¿no? Las amazonitas son más blancuzcas, ¿no? Y tenemos su contraparte de estas son piezas de Spondylus princeps que son del Pacífico, ¿no? Y en el infrarrojo sí podemos ver nuevamente, ¿no? Cómo se ve la esclerótica, pero también se puede ver que esta obsidiana es transparente, ¿no? Pareciera que es opaca,
pero con el infrarrojo podemos ver que tiene es de cierta manera translúcida, ¿no? Y también se puede ver de qué color es, porque a veces no podemos retirar el ojo y a veces con técnicas para ver el color de la obsidiana podemos saber si son grises, verdes, doradas, con bandas y eso. A veces no se puede retirar, con el infrarrojo podemos evitar eso, ¿no? Y algo que existe, que desafortunadamente en México no tenemos, es que los museos de geología, de manera interactiva, muestran en cuartos oscuros el uso de la luz ultravioleta, por ejemplo. Este es el Museo de Geología en Montana, que tuve la posibilidad de ir, y tienen con la luz visible, y ustedes aprietan el botón, se apaga y genera longitud de onda corta y onda larga, minerales fluorescentes, y de esta manera pueden identificarse no nada más ciertos minerales, sino yacimientos de minerales, ¿no? Lo mismo podemos ver en el Museo de Historia Natural en Viena, ¿no? O en el de Minerales en Perú, donde cada uno tiene distintas tonalidades porque podemos ver a veces los yacimientos, a veces los minerales. Lo mejor es cuando podemos ver ambos tipos de información, ¿no? Con esto, ¿qué podemos decir? O sea, lo que sí tenemos, no voy a regresar tantito, es que si bien estos libros que puede comprarse en internet o se puede uno poner en internet, ¿no? Ultravioleta, infrarrojo, y te ponen cosas fuera de México, ¿no? Entonces, para nosotros tenemos un catálogo fotográfico con todos estos registros de manera sistemática y puntual. Los hemos ido llevando con distintos investigadores que hemos colaborado y podemos, usando el ultravioleta y el infrarrojo, que son portátiles, elegir qué materiales se pueden mandar al laboratorio, nada más para confirmar lo que con las muestras de referencia, o en el caso del Templo Mayor sí hemos llevado a los laboratorios, demostrar si son de tal o cual yacimiento, o si son tal o cual mineral, o tal molusco de tal costa, ¿no? o de agua dulce. Y pues esto, por un lado, pues acelera los estudios y no se queda nada más en, ustedes habrán visto muchos catálogos y exposiciones, piedra blanca, piedra verde, piedra azul, o mal clasificado, todo es jadeíta, es turquesa. O dicen, eso es concha y resulta que es un travertino, o peor, ese es un alabastro, cuando en México, al menos a nivel prehispánico, no son alabastros, ¿no? Entonces, de esta manera, pues podemos, si se dan cuenta, eficientar los recursos, no se requiere mucha inversión, no requieren tener los minerales de referencia, comparan sus fotos tomando esta lámpara Mineral Light o el Nightshot de Sony, que es un filtro de infrarrojo que está ya preestablecido, y con ello, pues con muestras mexicanas o de Guatemala o Estados Unidos, comparan sus fotos con este catálogo que tenemos nosotros, o nosotros vamos con las colecciones, y podemos de manera preliminar ya elegir cuáles son qué minerales hay, a veces qué yacimientos, y qué vale la pena mandar al laboratorio si tienen acceso, solamente para corroborar en su totalidad lo que estas dos técnicas visuales ha permitido identificar, ¿no? Entonces, bueno, como conclusiones, pues bueno, lo que podemos ver es que se pueden identificar muchos de estos minerales, incluso se puede llegar al nivel de yacimiento en algunos de ellos, tanto en infrarrojo como en ultravioleta. Obviamente, lo mejor es emplear catálogos de muestras de referencia locales, o en este caso me refiero a México, Guatemala, Estados Unidos, que son las que tuvieron acceso a los grupos prehispánicos, y no usar estos manuales, o si ustedes ponen en línea, ¿no? Nos dan ejemplos de Rusia, de China, de Japón, pues sí, pero no son propiamente los que tuvieron acceso a los prehispánicos, entonces no son tan útiles para poder identificar estas características pétreas o malacológicas, ¿no? Y que pues justamente lo que tenemos es que están sustentadas con técnicas arqueométricas que confirman este tipo de estudios, ¿no? Obviamente bajo la luz ultravioleta o la opacidad transparencia de infrarrojo hay algunos yacimientos o minerales y moluscos que son muy característicos, entonces eso sí podemos incluso no decir si es concha, caracol, si es travertino o es turquesa, incluso a veces qué yacimiento de qué lugar viene, ¿no? Es muy interesante cuando no estamos analizando piezas aisladas, sino conjuntos de mosaicos o collares, porque cuando ustedes pueden mandar algo a estudiar, la selección del material es muy importante, ¿no? ¿Qué tan representativa es la muestra? Con estas dos técnicas ustedes pueden elegir mejor cuáles de estas piezas son las que deben de enviarse a estos laboratorios más puntuales. Y bueno, que justamente es eso. Y sobre todo, pues, que se requieren este tipo de muestrarios, ¿no? Porque les digo, nuevamente, esto existe en otras partes del mundo, e incluso está aplicado a nivel de difusión del público en museos de geología, pero pues son con colecciones que muchas no son mexicanas, ¿no? Entonces, de esta manera, pues a nosotros nos permite eficientar recursos, y si se dan cuenta, pues son dos técnicas de muy bajo costo y pueden ustedes procesar enormes cantidades de los materiales malacológicos o pétreos que estén analizando.
Y pues bueno, obviamente este tipo de estudios no sería posible sin el apoyo de mucha gente y sobre todo, bueno, hablando de que uno tiene contacto en este tipo de redes, yo participo, bueno, la doctora Reina Solís y yo participamos en otra red que es de patrimonio cultural, pero a nivel de análisis arqueométrico, y con gente del ICAM, que está aquí también en Guanajuato, es que tuvimos, bueno, nos conocimos el año pasado y ellos con técnicas destructivas, bueno, al arqueológico no se le puede hacer, a lo moderno sí, tenemos más demostrado todavía las características por petrografías y partes por trillón con ICP, por ejemplo, de los minerales o las rocas que estamos caracterizando, ¿no? Entonces tenemos mayor sustento todavía de las muestras que estamos usando como referentes para comparar con las piezas arqueológicas y usar, sí en lo moderno, técnicas destructivas, pero trasladar con técnicas no destructivas a las piezas arqueológicas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, bueno, mostrar algunos ejemplos, cómo puede uno, en piezas que no puedes hacerle ningún tipo de microablación o nada, detectar qué mineral, qué yacimiento o qué molusco y de qué lugar pueden ser, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Tenemos tiempo para participación, preguntas o comentarios. Sí. Mencionaste una civilización que usaba turquesa. No es una civilización, muchos grupos de México antiguo usaban turquesa. Ah, pero decías que ellos no se confundían con otra piedra que era similar. La crisocola, por ejemplo. ¿Y cómo le hacían? No, es que justamente o sea, lo interesante es, teniendo minerales azules más cercanos, o sea, de apariencia, al menos a simple vista parecen iguales la crisocola y la turquesa, si tú tienes objetos, por ejemplo, una cuenta, un pendiente, a ojo, yo aún con la experiencia que tengo en turquesas, yo no me meto las manos al fuego y te digo, esa es una turquesa y esa es una crisocola, o sea, está difícil. Pero con estas dos técnicas, por ejemplo, sin tener que meterlas a fluorescencia de rayos X, Raman, Pixel, cualquiera de estas químicas, con estas dos técnicas puedes saber si es turquesa o es crisocola. Ahora, ¿cómo los prehispánicos, teniendo crisocola, por ejemplo, hay crisocola en Morelos, en Puebla, aquí mismo en Guanajuato? ¿Por qué, por ejemplo, en el Templo Mayor de 50,000 piezas de turquesa que tenemos, prácticamente todas son verdadera turquesa? Y los yacimientos de verdadera turquesa más cercanos están en Sonora. ¿Por qué teniendo minerales azules que físicamente parecerían iguales, se mandan traer minerales a más de 1000 kilómetros de distancia? Y no solo los mexicas, los toltecas, los mayas, los zapotecos están trayendo mineral de muy al norte, ¿no? Entonces, algo ellos, sin tener estas técnicas, saben distinguir la verdadera turquesa de esa llamada turquesa cultural, ¿no? Y físicamente tú la ves y no hay cómo distinguirla, ¿no? Entonces, eso nos habla pues también de que no pensemos que todos los minerales o los colores también en los moluscos vienen del lugar más cercano. A veces estas técnicas nos permiten diferenciar e identificar materiales foráneos que no hubiéramos esperado si no hiciéramos este tipo de estudios. Esto puede sonar como una pregunta bastante ingenua, pero Sí. ¿tienen problemas de contaminación? Es decir, que por el paso de los años el objeto haya sido cubierto con alguna capa de algún otro mineral. Sí, o sea, por ejemplo, este tipo de técnicas, el ultravioleta y el infrarrojo, en realidad primero se usaron para ver pintura mural, pintura de caballete, por ejemplo, y procesos de deterioro. O sea, tú puedes ver, por ejemplo, que visualmente quizás no lo aprecias, se pueden ver cómo en los metales, qué parte está siendo atacada ya por corrosión, aunque físicamente tú lo veas en un estado prácticamente perfecto, ¿no? Obviamente, si tienen una capa ya visible de córtex, ese córtex sí te puede ocultar un poco la verdadera fluorescencia o la transparencia o opacidad del mineral, ¿no? Pero la mayoría de estos materiales están en un estado de conservación bastante bueno, entonces eso nos permite poderlos identificar sin problemas. Si viste, por ejemplo, en el ámbar, su córtex natural en su yacimiento sí genera un poco de color, bueno, lo hace, ahí ya no es transparencia, sino se llama saturación del color, o sea, emite blanco más que absorberlo, pero si está trabajado es totalmente opuesto, es opaco, parece que está haciendo un vidrio negro, ¿no? Entonces ahí sí el córtex a veces puede afectarte el resultado, pero en general, pues si está en buen estado tu material, no hay problema para la identificación, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el caso de los moluscos, están con concreciones calcáreas y sin embargo se veían las manchas rojas, por ejemplo. O sea, con que veas en un poco del material que tenga el rojo, ahí está la especie.
Pero obviamente las partes que tengan costras de córtex, ahí no vas a ver el color verdadero, ¿no? Si ya toda la pieza está cubierta con una capa de córtex, bueno, no podrás nada más decir eso, que está intemperizada, pero qué mineral o qué molusco, eso ya, el deterioro sí incide un poquito en los resultados. ¿Alguien más? Bueno, pues yo quiero felicitarte, Emiliano. La verdad, ese trabajo es metódico y constante, y que tengas un catálogo ya de minerales y moluscos para que los arqueólogos, bueno, no sé si podemos tener acceso, también esa era mi pregunta. Pues, Sí. Sí, o sea, lo pueden consultar con nosotros y tomar ustedes, bueno, si es que tienen los equipos, sus fotos, o nosotros podemos ir a tomarlas, ¿no? Por eso usamos estas dos, bueno, la lámpara Mineralite, que está calibrada para minerales justamente, porque si ustedes usan, por ejemplo, esa luz negra del micro, esa no sirve para nada, da colores, pero como no está calibrado en nanómetros, ese negro, que además no es un ultravioleta, es una luz negra realmente, entonces ves cosas, pero no está, como no tiene una longitud de onda constante, entonces no te sirve. Y las otras lámparas de ultravioleta que les ha tocado quizás ver para filtrar agua, o que tienen ahí pececitos que según es para limpieza de pies y todo, esa tampoco sirve. ¿Por qué? Porque no está calibrado sus nanómetros. Entonces, por eso hice énfasis en, es una lámpara Mineralite, ¿no? Que es calibrada, especializada para esos catálogos que mostré, que son del extranjero, usan esa misma lámpara. Es como si alguno de ustedes usa estos fluorescencia rayos X portátil, las marcas pareciera que no inciden, y la mejor marca es Bruker, por ejemplo. Entonces, los mejores catálogos de composición química de obsidiana es con Bruker, no es con otras marcas de fluorescencia rayos X portátil.